Migrando en alta frecuencia, episodio número 13. Mi nombre es Vanessa Redman y estaré aquí cada miércoles hablando y conversando contigo sobre cómo emigrar. Eso que nos movemos de un país a otro y lo hacemos a veces pensando que todo empieza con la visa y los documentos. Pero ¿sabes qué? Bien sea que desees tomar la decisión de emigrar o que ya hayas emigrado, esto no se trata solo de visa y documentos, sino que es un viaje de preparación profundo y continuo hacia ti. Este episodio llega a ti gracias a la formación de practicantes del Círculo de Realización Personal CRP y al curso teórico práctico de inteligencia vibracional. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio número 13, donde vamos a estar hablando sobre cómo conseguir empleo cuando somos migrantes. Siento que conseguir empleo puede ser un desafío, ¿sí? Y creo que es la base de, bueno, no puedo decir la base, pero digamos que es importante para todas aquellas personas que desean cambiar de país. Una de las razones principales es el tema del empleo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes conseguir empleo? ¿Cómo puedes tenerlo como una oportunidad para redescubrir tus talentos y servir desde una nueva frecuencia en ese lugar donde has decidido emigrar? Así que vamos a hablar en este episodio sobre algunas estrategias reales para encontrar trabajo, cómo protegerte ante ofertas engañosas y riesgos. Sobre todo, este tema es sumamente importante. Estoy grabando el episodio ahorita, estoy haciendo una transmisión live también por TikTok y me complace muchísimo saludar a María Ángel. Estoy súper contenta que estés aquí en línea, preciosa. Gracias, gracias por conectarte. Bueno, y el tercer punto que vamos a estar hablando es cómo mantener la confianza y la energía alta mientras buscas empleo, mientras ocurre esa relación entre yo busco, encuentro, me encuentran, cómo mantener esa frecuencia alta, sobre todo en esos momentos tan importantes, ¿sí? Y cruciales. Así que sin más ni más, comenzamos. Bueno, cuando yo migré para acá, para Colombia, mi primer trabajo, yo les he contado, fue en un restaurante, ¿sí? Pues la verdad yo estaba súper feliz, me parecía algo espectacular, me sentía victoriosa, me sentía poderosa, me sentía empoderada por haber conseguido trabajo, qué sé yo, como a la semana y media. Yo creo que no pasaron más de 2 semanas o algo así cuando yo conseguí, ¿sí? Así que para mí eso era un logro. Em, y lo que ganaba era, ya saqué la cuenta, lo que ganaba era $2 el día de trabajo. Bueno, mediodía, realmente yo iba solo por mediodía. Era lo que yo ganaba y yo me sentía espectacular. Para que tengan una idea en cuanto a la conversión, y el salario mínimo en ese entonces, cuando yo llegué para acá, um, estaba, digamos que el día estaba entre $7 más o menos. Entonces, pues aunque para mí era perfecto, porque no, pues no sé, de alguna manera, pues yo ya estaba viviendo en un sitio donde me estaban recibiendo y no me pensaba quedar, no me estaban cobrando en ese momento, eh, pues yo lo vi perfecto. Sin embargo, luego investigué que a ver, me fui para un centro de estos de trabajo como para ir aprendiendo cómo era el tema, cosa que debió haber sido mucho antes, pero eso vamos a hablar más adelante en el podcast. Eh, Justamente la chica me dijo, necesitamos hacer los permisos
protección temporal. En ese momento no era, era otro permiso que nos daban, era súper sencillo, pero ese permiso era justamente para evitar que sucediera eso que me había sucedido a mí, que había conseguido un trabajo por $2 cuando el salario mínimo básico, así sea, eran de $7. Entonces ella me había dicho, hay muchos migrantes que vienen y les quieren pagar 10.000 pesos, que al cambio, como te digo, eran como $2. eh, y eso no es justo, eso no está bien, no es correcto. ¿Ok? Y yo me río y le digo a la chica, bueno, es justamente eso lo que me pagan a mí. Y ella, ¿qué? ¿Cómo es eso? ¿Y tú por qué aceptaste eso? Y yo, bueno, lo acepté porque pues estoy empezando, me parece chévere y está bien. Sin embargo, fíjate que a pesar del desconocimiento, es importante que nosotros como migrantes sepamos este tipo de detalles, se podamos interpretar cuando la oferta laboral está siendo justa para nosotros. Y en este episodio la idea es que podamos identificarla y yo entiendo que la gente dice, bueno, no importa, estoy trabajando por menos, pero estoy trabajando. Y eso está bien, pero debe tener un límite y también debes entender de que afecta de alguna u otra manera lo que es el equilibrio laboral de ese lugar donde tú estás yendo. Aunque obviamente cuando uno está migrando lo que quiere es de alguna manera como resolver las cosas del día a día, entre más informados estés y entre consigas regularte de una forma rápida, puedes evitar que este tipo de acciones sucedan. ¿Ok? Eh, porque, bueno, trae consecuencias importantes para lo que es el tema migratorio, porque, por ejemplo, hay personas que sí, que te pudieron haber pagado tu salario, y yo les he contado que de ese sitio, justamente, cuando hubo un domingo, o yo no sé si lo conté aquí en el podcast, creo que lo conté en un TikTok, por cierto, que les estaba echando ese cuento, voy a aprovechar de decírselos ahorita. Hubo un día que ese señor me dijo que fuera un domingo a trabajar. Nosotros no trabajábamos los domingos, trabajábamos justamente de lunes a sábado. ¿Ok? Entonces, eso era el horario que yo tenía. Y él quería abrir un domingo. ¿Sí? Quería justamente abrir un domingo porque él quería hacer una picada. Una picada en Venezuela, para los que son venezolanos, es como decirte una parrilla, una parrillada. En Argentina, que sé que esto se escucha en Argentina, es como un asado. Entonces, bueno, espero estarlo diciendo bien, déjame en los comentarios si hay otro término. Digamos que es cuando tú pones carne en una parrilla y va saliendo carne, papas, arepas, ¿sí? Y todo se va haciendo en la parrilla cuando está listo, chorizos. Y cuando eso está listo, pues se sirve, ¿no? Eso es lo que es una picada. Entonces él dijo que él quería organizar una picada para estar el domingo, un domingo. Entonces él me dijo para que fuera. Parece que no le fue bien en la picada y no fue la gente que le estaba esperando. Y al final, cuando terminó la cuestión, él a mí me pagaba de forma diaria, ¿ok? Él me pagaba por día. O sea, yo iba, trabajaba y él ese día me daba mis 10.000 pesos. Así funcionaba. Ese día él me dijo, mira, sabes, no, no vendimos, así que no te puedo pagar. Y yo como, ok, entiendo, pero después me lo paga, no, no, lo del domingo es lo del domingo, o sea, no te puedo pagar. Y yo me quedé, o sea, fue horrible porque me lo dijo como, mira, nada que hacer, o sea, si te quieres quejar, como estás irregular, por decirlo así, o sea, no tenemos ningún contrato, nada, tú vienes, yo te pago, pues aquí yo decidí que hoy no te pago. Y a mí me dio muchísima impotencia y yo vi al señor que sí había cobrado algunas cosas, o sea, sí se había vendido algo, quizás no lo que le esperaba, pero sí se había vendido algo. Y para lo que me pagaba a mí, o sea, de verdad, la picada costaba, creo que eran el doble de lo que me pagaba a mí, o sea, era como, yo lo sentí como ganas de aprovecharse, ¿sí? De la situación. Y no me pagó.
no me pagó y yo me acuerdo que duré todo ese domingo de lo que llegué para mi casa, ya saben, derechita a llorar y a sentirme súper triste, burlada, me sentí usada, sí, porque él me había convencido, yo no trabajaba los domingos, yo no tenía por qué estar ahí. Y bueno, como no había ningún contrato firmado, no había nada, pues simplemente él decidió que no me quería pagar y yo a dónde iba a ir a reclamar eso, ¿no? Entonces esas son las cosas que es importante que nosotros como migrantes podamos identificar rápidamente, podamos evitar lo más rápido posible, porque al no estar eh, haciendo las cosas de manera regular y entrando al sistema laboral del lugar donde tú quieras emigrar, pues te creas este tipo de situaciones que son súper incómodas, son súper tristes y uno está en un estado de vulnerabilidad muy grande, ya lo hemos hablado muchísimo. En el episodio pasado hablamos incluso de las etapas que oficialmente están estudiadas que sufren los migrantes y, y lo mejor es evitar esto, ¿no? Ok, entonces, siguiendo con este tema tan importante de informarnos, fíjense que basado en fuentes oficiales, la OIM, la Organización Internacional para Migraciones, dice que los migrantes corren más riesgo de caer en redes de trata cuando buscan empleos de manera informal o sin información sobre sus derechos. La trata puede iniciar en una oferta laboral falsa, sin contrato ni condiciones claras. Entonces, esto es muy importante que nosotros podamos tenerlo allí en cuenta. No estoy diciendo que hay, todo el mundo está, no, metido en algo así, no para nada, pero obviamente creas el ambiente, creas un ambiente inseguro para ti, porque no, esta persona nos, tu empleador, pues no sabemos tampoco cuáles son sus intenciones al crearte una oferta laboral donde no tienes las condiciones laborales adecuadas, ¿sí? ACNUR, que es la agencia de la ONU para refugiados, recomienda buscar trabajo solo en canales oficiales y desconfiar de empleadores que piden dinero o documentos personales anticipadamente, lo que les comentaba un poquito en el episodio anterior, cuando les decía que uno de los trabajos me pedía dinero para ingresar gente, ¿sí? Era una de las entrevistas que fui y la señora que me recibió en su casa, ella me dijo, jamás aceptes eso, o sea, aquí en Colombia no existe eso, si el trabajo es formal, jamás te van a pedir dinero para que tú ingreses. Entonces, esa es una alarma importante que debes tener en cuenta y la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, promueve el concepto de trabajo decente, empleo con condiciones justas, seguridad y respeto a los derechos humanos. Listo. Dentro de los tips prácticos para conseguir empleos seguros cuando somos migrantes, la número uno es verificar siempre la fuente, ¿sí? La fuente que sea oficial. Usa portales oficiales, puedes, en estas organizaciones que te acabo de mencionar, como la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, ministerios de trabajo, bolsas de empleo gubernamentales, por ejemplo, aquí en Colombia, que es donde les digo que yo fui, y la chica me dijo, no, tienen que regulárselo, hay que regular rápido a los venezolanos porque están aceptando empleos de 10.000 pesos, y yo, sí, soy yo, presente. Es ir a estos lugares oficiales del estado, ¿sí? Si estás en Colombia, voy a dejarte en los comentarios del podcast, del episodio, la página web donde puedes conseguir. ¿Dónde te puedes informar sobre esto si no estás en Colombia, si estás en otro país? Lo mejor es que vayas directamente a las alcaldías o al gobierno, o sea, que sea una oficina nacional donde puedas preguntar, mira, acabo de llegar, me gustaría saber cuál es la oficina que se encarga de la parte de empleos aquí en este país, en esta ciudad, en este estado y o en este departamento. Y siempre van a tener la información para ti. O sea, es muy difícil que nadie sepa y ahorita con el tema de los gobiernos electrónicos, las páginas oficiales de los gobiernos tienen información disponible, incluso en redes sociales. ¿Ok? Lo importante es que chequees o revises que sea realmente una fuente oficial. La otra forma es adaptar tu perfil profesional al nuevo país, ¿ok? Lo hemos conversado en otros episodios y es que cuando vas con esa
aquí llegué yo y aquí se adaptan a lo que yo traigo, porque yo soy licenciada en comercio internacional y a mí me tienen que emplear en lo que yo estudié y eso es así y más nada. Bueno, mi amor, hablemos del tema. Número uno, ese país no te está esperando, ¿ok? Es una de las realidades más fuertes que nos conseguimos cuando somos migrantes y por eso debemos ser flexibles con los empleos que debemos ir aceptando porque ese lugar ya tiene sus problemas, sus situaciones, sus temas que resolver, ¿sí? Ya tiene su población y ya tiene sus necesidades en cuanto a empleo, requerimientos, ellos ya tienen todo su sistema. Nosotros somos los que estamos llegando. ¿Ok? Entonces es como cuando tú llegas a una casa, que siempre les he explicado, y tú llegas, dices buenos días, buenas tardes, y en esa casa hay unas reglas, en esa casa hay unas normas, hay un dueño de casa, hay alguien que te invitó, y nosotros tenemos que adaptar. ¿Por qué? Porque no es nuestra casa. Entonces uno se va adaptando. Eres bienvenido, claramente, muy pocos países son hostiles donde no aceptan migrantes, es muy poquito. De eso se me acaba de ocurrir un tema para un episodio. Eh, Normalmente siempre hay una tolerancia y hay un número, hay una población específica que migra a ese país de manera natural por frontera, por religión, por muchas cosas, entonces es muy raro donde no exista la migración. O sea, es algo normal de un comportamiento normal del mundo. Pero cuando tú llegas, debes llegar con esa actitud de ¿qué puedo hacer aquí? O sea, ¿cómo puedo encajar yo en las necesidades de este lugar? Eh, y para eso vamos a trabajar muchas cosas. La primera, eh, adaptar tu perfil profesional al del nuevo país. Va a usar plataformas preferiblemente locales y este trabajo lo puedes hacer incluso antes de emigrar, que es una de las recomendaciones principales. No lo hagas precisamente cuando estás llegando, lo puedes hacer antes para que puedas testear el mercado, para que puedas ver cómo piden los trabajos, qué requerimientos o requisitos tu carrera profesional o tu trabajo han pedido o piden, perdón, en ese lugar, usa plataformas locales como LinkedIn, CompuTrabajo, Boomerang. Son esas plataformas que son internacionales, por decirlo así, pero tienen sus versiones locales, como CompuTrabajo, por ejemplo. Entonces sería bueno que puedas abrir un perfil si te es posible, porque a veces piden pues el ID y todo eso y no lo tienes, pero puedes buscar, puedes hacer como el intento, ¿sí? De poder ingresar a estas plataformas y empezar a ver qué es lo que están pidiendo. Te recomiendo que busques lenguaje profesional local dentro del país donde tú quieras. Lo buscas así mismo en internet, en YouTube. Siempre hay un video de alguien que de pronto puedo crear uno para ustedes a solicitud. Y es el lenguaje profesional local. Por ejemplo, mi carrera es de comercio internacional, pero hay ciertos países donde no consigues trabajo como licenciado en comercio internacional, sino que es, por ejemplo, procurement, que es como abastecimiento. O sea, los que están en abastecimiento son los que hacen las compras en el exterior. Entonces, ese tipo de detalles es importante que tú puedas tenerlo presente para que puedas buscar realmente tu empleo en el lugar donde está, donde vas a ir o donde estás, con la jerga local profesional de ese país y destaca habilidades que sean blandas, es muy importante. Yo pienso que ahorita el mundo ha avanzado muchísimo con ese concepto. A veces no es tanto los títulos ni nada, que sí son importantes, pero hay empresas donde ya están valorando mucho más tus habilidades, tu resiliencia, tu personalidad, tu resolución de problemas, tu capacidad de aprendizaje. Esos son detalles que puedes incluir en tu carta de presentación. Saben que hablando de la carta de presentación, eso es algo que yo aprendí muy cuando empecé a hacer este tema de migrar.
yo me afilié a unas páginas que creo que ya no están existiendo, yo no las he oído más, y era para conseguir trabajo remoto, porque yo quería primero remoto desde Venezuela y luego irme a ese lugar, ¿no? Cuando ya tuviese el trabajo, o sea, lo que yo tenía en mi mente. Y conseguí varios empleos, pero nadie, o sea, como ofertas, pero para poder aplicar a esas ofertas, tú tenías que mandar una carta de presentación, cosa que en Venezuela no solía ser normal. Pues tú, qué sé yo, llegabas, te gustaba un empleo y enviabas tu currículum y eso era todo. Lo de la carta de presentación, que hola, que yo hago esto, que yo aplico, o sea, estos requerimientos que tienes en tu aviso, me parece que sí soy la persona indicada para él, por esto y aquello. Eso en Venezuela no existía. Cuando yo buscaba trabajo en ese momento, no sé si ahorita ya sea algo de moda o ya sea algo usual, pero no lo era en mi época, así que yo aprendí, fue cuando empecé a hacer el tema de migración, a hacer las cartas de presentación antes de los currículums o como de portada al currículum. Es algo que es importante que tú vayas relacionándote y si descubres que eso es lo que piden, pues empezarlo a preparar y hacer. Otra recomendación es crear redes y comunidades. Siento que es mucho más fácil conseguir empleo en las redes, en personas que, o sea, sea alguien que te refiera, ¿no? Eso me parece que funciona súper bien y lo puedes hacer participando en asociaciones de migrantes. Aquí en Colombia está, por ejemplo, FAMIC, que es la fundación donde tengo el honor de ser voluntaria, que es la Fundación de Atención al Migrante. Y así tendrán muchas fundaciones, asociaciones de migrantes que pueden buscar de manera natural, pueden ir a inscribirse también como abogados una vez les puse ese ejemplo, abogados en Charleston, abogados venezolanos en Charleston. Entonces, unirse la nacionalidad y la profesión en ese lugar donde ustedes o donde tú has decidido emigrar es mucho más fácil, te puedes enterar de truquitos, datos que te pueden servir muchísimo cuando estás en esa etapa de búsqueda de empleo. Algo importante es a, averiguar sobre las preguntas, o mejor dicho, averiguar cómo es el sistema de contratación en ese lugar o en ese país, a buscar la norma. ¿Ok? Es importante que tú sepas cuáles son las normas que regulan ese país en el tema laboral, cuántos tipos de empleo existen, si están tipificados, todos esos detalles es sumamente importante que tú puedas determinarlos, que puedas aprenderlos y que los tengas súper claros. Y siempre cuando vayas a la entrevista, hacer todo, todas las preguntas, por ejemplo, cuál es el horario, cuánto voy a ganar, cómo me van a pagar, estas son mis condiciones en este momento como migrante, bajo esas condiciones que me ofreces, a dónde me tengo que inscribir, todos esos detalles es importante tenerlos claros y no tengas miedo a preguntarlos, porque a veces uno siente como que les debe algo al empleador, como que te están haciendo un favor. Ellos necesitan de ti y tú estás prestando tu tiempo para ofrecerles ese servicio. Así que estás en todo tu derecho de hacer las preguntas que creas pertinente para saber si ese lugar te conviene, definitivamente. ¿Ok? Otra cosa importante, y esto lo aprendí gracias a un jefe que tuve, que admiro un montón, y creo que él, gracias a él, me salvé de algo que no iba a pasar muy bien. Y es esto, ¿no? Que es cuando tú sientas que algo no está bien, ¿sabes? Cuando tú, o sea, todo parece chévere, está el contrato, está la gente, está todo se ve chévere, pero, o se ve bien, pero por algún motivo hay algo que a ti no te termina de encajar. Y eso es la intuición. Y tú tienes que aprender a hacerle caso a eso que sientes. Si tú sientes que a pesar de que todo parece chévere, que todo parece divino, escucha tu cuerpo, escucha tu energía,
qué sientes al respecto de eso y no poner tu necesidad primero antes de eso que sientes, porque eso que sientes es tu mejor brújula para saber si eso está bien, ¿ok? Y no lo digo que primero veas el contrato, primero veas a la gente, conozcas, pero nunca dejes de lado lo que sientes. Lo que te parezca raro, no es te lo estás inventando, y estas son palabras de mi ex jefe, y es, si tú sientes que es raro, no te lo estás inventando, es raro, ¿sí? Porque uno tiene ese sentido común, lo que pasa es que hemos dejado de hacerle caso muchas veces, entonces obvio, uno como que yo sí sentí algo raro cuando empecé, pero bueno, no le hice caso y mira, a mí una voz, también se escucha, había una vocecita que me decía que no, pero bueno, yo igualito lo hice. Entonces, estas son las cosas que tienes que hacerle caso. Tienes que, a pesar de que todo parezca perfecto y de que la necesidad esté, yo entiendo, lo he pasado, lo sé, escúchate, escúchate, es importante. Otro tip que puedes tener allí en cuenta es participar en actividades gratuitas de la comunidad o voluntariados para ganar experiencia local y también que la gente te conozca, ¿sí? Para que sin necesidad de que tú pagues por estar allí, aunque sé que hay fundaciones donde tienes que pagar por estar, traten de buscar fundaciones que no, fundaciones donde realmente valoren tu tiempo como el principal activo que estás dando, tu tiempo, tu disposición y tu conocimiento. eh, Trata de ir a fundaciones a mostrar lo que haces, ¿sí? Es una manera súper, súper práctica, te va a llenar el corazón, obviamente, y normalmente en las fundaciones siempre hay un ambiente muy lindo, muy cálido, donde te vas a sentir bien recibido, bien atendido, además que uno se siente súper consentido. Lo digo por experiencia. Les mando un saludo a la Fundación de Familia. También puedes ir a la alcaldía, por ejemplo, de ese lugar, a alguna oficina gubernamental, para preguntar si puedes hacer voluntariado en ese lugar o a prestar algún servicio, simplemente para aprender más del lugar, llevar a la práctica tus conocimientos, etcétera. Es una buena forma. Normalmente, para hacer algo en una oficina gubernamental sí deberías estar regulado totalmente, o sea, deberías tener documentación donde ellos puedan eh, inscribirte en todo esto, o sea, que quizás no lo vas a poder hacer de primera mano, pero sí puede ser algo que te recomiendo no lo dejes de lado y lo pongas en práctica apenas puedas. Ok, vamos con esta parte de cómo evitar caer en esto de la explotación o las tratas de personas, cosa que la nueva esclavitud, ¿sí? De este tiempo. Y lo primero, mantener esas señales de alerta allí, ¿sí? Que según la OIM, la Organización Internacional de Migración, y ACNUR, eso de que te ofrezcan traslado gratuito, trabajo seguro, sin detalles, que no te den ningún detalle, que no te den mucha información. Por eso les decía al inicio, pregunten cualquier cosa que no. Incluso algo que puedes hacer es cuando ya tengas los datos del lugar, la empresa, todo, puedes ir con esos datos, esos son datos públicos, a una oficina en la oficina que regule la parte laboral y preguntar por esa compañía. Supongo que ellos deben tener un número de identificación fiscal y preguntar por ellos. Mira, es una oficina seria, esto así todo. Es importante si no tienes, por ejemplo, algún local que te diga, ah, sí, esa es una empresa seria, o ay, sí, esa empresa es verdad. Eh, Puedes hacer tú mismo o tú misma tus propias averiguaciones. Otra cosa súper alarming, que te retengan tus documentos, pues obviamente yo pienso que ya cuando pasa esta etapa es muy poco lo que tú puedas hacer, y la idea es que evites que esta etapa ocurra. En cuanto a evitar caer en la explotación, es que te retengan tus documentos o que te pidan documentos y que ellos se les van a quedar, que la copia, no. Eso ya no es aceptable. Que te presionen para decidir de inmediato, que tienes que decir sí, porque es que si no dices que sí ahorita, viene otra persona. Normalmente las empresas
serias que trabajan con el tema de contratación, tienen varios prospectos y hay una reunión, hay otra reunión y no hay una sensación de presión o de apuro para nada. Se tiene que sentir como una conversación normal, una conversación profesional. Entonces eso que te sientas presionado a que tienes que aceptar o que tienes que pagar un dinero o que tienes que meterte rápido porque así funciona eso, ya no es una buena señal. Que no te permitan comunicarte libremente, que pues sientas que no puedas ser tú, ¿sí? Dentro del plano profesional, ¿no? Porque obviamente como hay una chica en TikTok que me encanta que ella habla del juego. Esa TikToker se llama Vivian Montoya. Me encanta su contenido. Ella habla mucho sobre el juego corporativo. Sí, justamente se trata de las cosas que están como acuerdos que tenemos en el mundo de ser empleado y que son totalmente diferentes al mundo de ser emprendedor, totalmente distintos. Son dos cosas totalmente diferentes y ella, gracias a ella, he aprendido muchísimas cosas de porque amo ser emprendedora y bueno, aplico a otras porque todavía también soy empleada. Y se las recomiendo un montón para que puedan saber cuándo la comunicación debe ser asertiva dentro de los parámetros laborales. ¿Qué hacer si sospechas de explotación en este trabajo donde te han o te quieren contratar? Lo primero es buscar cuáles son las líneas de atención oficiales. Eso normalmente, como les digo, está publicado en las alcaldías, en las páginas web. Puedes llamar a servicio de emergencia, por ejemplo, y preguntar. Seguramente ellos te van a tener la información y puedes buscar también la línea de atención justamente de la Organización Internacional de Migración, que debe tener siempre, hay oficinas de ellos en casi todas partes del mundo para que tú puedas informarte de esto, ¿no? Recuerda, tu libertad y tu bienestar no se negocian, aunque seas migrante, aunque estés en una situación complicada. Tu vida, tu tranquilidad, tu paz tiene que ser lo primero, tiene que ser eh, lo principal. Si algo te hace sentir incómodo, si algo no se siente bien, eh, ten la seguridad de que no te lo estás inventando, de que lo estás sintiendo y que es real. Y es importante que le hagas caso porque en esa situación pues estás tú solo o tú sola con la situación y debes tener la rapidez de reaccionar. Bueno, y ahora cómo juntamos esto con la parte vibracional, que es la razón y el motivo de este podcast, las emociones y la frecuencia vibratoria, cómo podemos utilizar un poquito también eso maravilloso que es la ley de atracción para apoyarnos en esta búsqueda de empleo que es importante para nosotros, que deseamos, estamos en esa búsqueda de mejora, ¿no? Incluso si aceptaste, pues, no sé, un trabajo que no era el mejor, ¿cómo haces para empezar a crear esas condiciones emocionales, vibracionales, para que tu nuevo trabajo o ese lugar donde tú quieres trabajar llegue de forma rápida? Bueno, lo primero que les voy a recomendar es las creencias, el mindset, lo que tenemos en nuestra mente, lo que hablamos, ¿sí? Lo que pensamos, que es cuando ponemos palabras en nuestra mente y lo que imaginamos, que son imágenes en nuestra mente. Es importante que podamos hacer como un hackeo de eso, en el buen sentido de qué cosas estás diciendo todo el tiempo que no te están ayudando, ¿sí? O mejor dicho, buscar esas cosas que sí te ayuden a crear ese ambiente vibratorio adecuado de alta frecuencia para que te llegue ese trabajo que estás buscando. Entonces, número uno, eso, el mindset, practicar eso de las afirmaciones diarias y yo diría ni siquiera tanto hacer afirmaciones como, ay, voy a hacer las afirmaciones de trabajo, que les voy a dejar una lista en el programa que tengo gratuito en YouTube que se llama 30 días para migrar en alta frecuencia vibratoria. Está justamente, eh, hay unas 20 frases que les dejo allí
con el tema migratorio y eso les ayuda muchísimo con el tema del mindset de migrantes, ¿sí? En general. Y lo pueden aplicar perfectamente en área de trabajo. Más allá de eso, de las afirmaciones, es hacer silencio, ¿sí? Tratar de escucharte, qué cosas estás diciendo, porque a veces es tan automático que no nos damos cuenta. A veces uno dice, ay, no, pero es que este país es muy difícil. Entonces, claro, si tú estás todo el día diciendo, este país es muy difícil, este país es muy difícil, este país es muy difícil, estás reprogramando tu mente para que decirle, este país es muy difícil y él va a enfocarse en eso. Entonces, todo lo que sea difícil te va a llegar muy fácil o lo vas a ver súper fácil porque estás pensando en eso. Y eso solamente es un trabajo muy personal, muy de introspección y de muy de estar atento a las cosas que tú vas diciendo. Y solamente te voy a invitar a que hagas este ejercicio y es que agarres tu teléfono, ¿verdad? Y pongas una alarma, ¿sí? Pon una alarma de, yo creo que 4 horas, ¿sí? Inicias, dice, voy a escuchar las cosas que me digo o las cosas que digo. Y pones la alarma para que suene en 4 horas. Y trata de estar súper atento a todas las cosas que vas diciendo en esas 4 horas. Y y ten una hoja y anótalas, ¿sí? Y son cosas tan tontas que tú dices, claro, obviamente estoy diciendo tal cosa. Yo ahorita he identificado una palabra, yo creo que porque llegué a los 40, I'm 40, eh, y es que he dicho mucho la palabra cansada. Siempre, o sea, como que de un tiempo para acá he estado diciendo, ay, estoy cansada. Ay, no, no estoy cansada. Pero no solamente lo digo a nivel físico, sino, por ejemplo, si alguna situación está ocurriendo y me está molestando, en vez de decir, ay, no, qué fastidio esto, lo primero que dice mi mente es, estoy cansada, estoy cansada. Y eso surgió, o eso lo pude identificar haciendo este ejercicio, ¿sí? Que es bueno que lo hagas de pronto una vez al mes. Tómate una mañana para estar atento a las cosas que vas diciendo, diciendo en general, diciéndote a ti, diciéndole a la gente. Hay veces que uno dice, por ejemplo, eh, ay, no, es que tú eres muy fastidioso, ay, no, es que qué fastidio, ay, no, que qué fastidio, estás todo el día diciendo. En 4 horas dijiste, no sé, 5, 8 veces, qué fastidio, o sea, tu cerebro está condicionado para sentirse fastidiado y todo lo que sea fastidioso lo vas a poder identificar porque tu cerebro lo que hace es hacer conexiones y las conexiones se las das tú. Tú le das las instrucciones, entonces él va a hacer lo que tú le digas que tiene que hacer. Ahorita estamos haciendo un club de lectura, justamente se llama Deja de ser tú, de Joe Dispensa, y justamente Joe Dispensa dice, tienes que dejar de ser tú. ¿Y cómo deja de ser tú? Pensando lo mismo todo el tiempo. Y lo, tras, lo traspasamos a este ejercicio, diciéndote lo mismo todo el tiempo. Pero eso no es algo que alguien te lo va a decir. Quizás puedas tener a alguien que sea tu pareja, tu mamá, eh, tus hijos, que te digan es que tú todo el tiempo dices tal cosa. Pero haz el ejercicio y me cuentas. Es un ejercicio bien poderoso y la idea es que estés calladito y cada vez que vayas a decir algo, estés pendiente. Ah, mira, estoy diciendo todo el tiempo estas cosas, estas cosas. Y así estás condicionando tu cerebro. Cuando hayas identificado esas cosas que estás diciéndote todo el tiempo y que esas son las condiciones que le estás poniendo a tu cerebro para poder identificar y hacer esas conexiones, entonces allí es que vas a hacer el tema de las afirmaciones. O sea, siento que ahí es cuando funciona mejor, cuando sabemos qué es lo que me estoy diciendo y cómo lo voy a reemplazar. Porque el cerebro tiene otra característica y es que él no elimina nada. Él no elimina, él simplemente reemplaza. Y cuando los recuerdos están siendo reemplazados, y ya no los estás usando, ahí es cuando hay una poda, que le dicen los científicos, y elimina eso o ya no se acuerda de eso, ¿ok? Ya no lo utiliza tanto. Si se van a la película
intensamente, ahí van a encontrar que justamente cuando ya empiezan a olvidarse, los recuerdos se caen y ahí ocurre varias cosas. Y es allí donde tú le vas a colocar entonces la nueva afirmación o lo que vas a reemplazar de eso que tú estás diciendo. Si, por ejemplo, no sé, yo en mi caso que les decía que yo estaba todo el tiempo diciendo, estoy cansada, estoy cansada, estoy cansada, para todo, entonces voy a buscar una afirmación, algo que yo quiera ahora reintroducir en mi cerebro, que yo quiera decir ahora de una manera natural. Al inicio va a ser forzado, pero la idea es que tú puedas meterlo, introducirlo en tu manera de pensar, ¿sí? Para dejar de darle instrucciones incorrectas o que no te traigan beneficios a tu cerebro. Entonces, lo primero es decir, una que les voy a dejar, bueno, esa de la estoy cansada, de hecho la tengo que formular, tengo tarea porque la identifiqué ayer justamente y ahorita me tengo que sentar a ver qué frase, con qué me sentiría cómoda ahora para cada vez que vaya a decir estoy cansada, hacer como devolverme y decir lo que ahora quiero que mi cerebro escuche, entienda y se programe. Entonces, una que les voy a dejar, pueden decir esta: confío en que el empleo correcto me encuentra en el momento perfecto. Con esta afirmación, primero estás trabajando en que te encuentre. Evitamos ese paradigma de que yo tengo que buscarlo, yo tengo que buscarlo, yo tengo que buscarlo y tengo que buscarlo y si no lo busco no me va a encontrar, no lo voy a encontrar, yo tengo que, con eso paramos el tema de y nos preparamos para recibir en vez de estar preparados para buscar, buscar y buscar, porque a veces ese es el tema, nos concentramos tanto en buscar que no nos sentamos a energía femenina a recibir, ¿ok? Y que me encuentre en el momento perfecto. Allí también trabajamos otro paradigma que es el tiene que ser ahora, tiene que ser ya, tiene que ser ahorita, urgente, un sentido de urgencia y lo que me llegue primero y eso es, entiendo, pero todo se va a dar en el momento perfecto. O sea, todo se está, las piezas, me gusta decirles que las piezas del universo se están uniendo y ya están haciendo lo que tú le pediste que hiciera. Entonces, confiar en el proceso y que va a llegar ese momento perfecto donde tú vas a estar donde tienes que estar. Esto es algo que puedes repetir cada vez que te sientas quizás desanimado, quizás o que vayas a empezar a hacer esa búsqueda, que te vayas a meter en Boomerang, que te vayas a una entrevista, que vayas a preparar el currículum, que vayas a buscar voluntariado, etcétera. Decirte esto cada vez que lo vayas a hacer. De manera que ya sea un tema de tanto repetirlo, ya tu cerebro lo empieza a internalizar y empieza a reemplazar cualquier creencia que no te sirva. Y te voy a dejar una pregunta para que te la hagas y es, ¿estoy siendo congruente con lo que deseo o el empleo que deseo obtener? Esa es una pregunta bien profunda y bueno, va a ser tan profunda como tú decidas que lo sea, ¿no? Sin embargo, pues tómate el tiempo un día que llegues en la noche, tómate el tiempo en un momento que tengas para reflexionarla, escribirla y saber si está siendo congruente. ¿Qué es ser congruente? Por si no me sigues en Instagram, yo me la paso hablando de la congruencia. Y la congruencia es que lo que tú digas, que lo que tú pienses, que lo que tú imagines y que lo que tú sientas, que es lo más importante, lo que tú sientas aquí en el estómago, todo sea congruente, que todo tenga sentido. El detalle viene cuando tú dices una cosa, piensas otra, imaginas todo. O sea, quiero tener un empleo, pero en mi mente cargo la cuestión de que aquí los empleos no se consiguen. Entonces tú dices, quiero tener un empleo y entonces aparte de todo, dice que lo quieres obtener, piensas que no es posible porque es difícil y aparte sientes el susto de que jamás lo vas a lograr. Entonces, está siendo congruente. Porque, ¿qué pasa? Tú le estás mandando todas esas señales al universo. A todas esas señales
están allí, están todo desordenado y por eso te llega lo que no, te llegan cosas incongruentes también, ¿sí? Entonces la idea es que te hagas esta pregunta, que te sientes, que te tomes una tarde de un domingo con un tecito, ¿sí? Con un tecito, a reflexionar ese tema, ¿sí? Hacerte ahí un auto-coaching, que es tan importante que lo hagamos una vez a la semana, que nos sentemos a organizar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y ya con esto estamos llegando al final de este maravilloso episodio. Espero que te haya gustado, que haya aportado algo en tu camino migratorio y si tienes algo que haya resonado contigo, por favor compárteselo a algún migrante. Si deseas ayudar a algún migrante, este podcast es una manera muy bonita de ayudarlo porque pues le dices que estás allí con él, que entiende su situación y como siempre les digo, juntos somos más fuertes. Les mando un saludo a MQR más que una radio, a todo el equipo que hace posible que el podcast esté allí en la radio y que pueda escucharse y difundirse este mensaje que es realmente la idea que tengo para el podcast. También saludos a la Fundación de Atención al Migrante en Colombia, a FAMIC. También un saludo muy, muy especial a mis oyentes que siempre me dejan los comentarios maravillosos. A Natasha, bueno, gracias infinitas por siempre comentar el podcast. Quiero que sepan que cuando comentan el podcast, cuando lo escuchan, son mis patrocinantes oficiales del podcast porque eso hace que el algoritmo pueda entender de que la información es de valor, que gusta y se lo pueda mostrar a otras personas para que también puedan conocer de esta información. Les comento de que este 15 de noviembre va a ser la celebración de los 15 años del Círculo de Realización Personal CRP, la filosofía de vida que yo enseño, que justamente se trata sobre esto, el crecimiento personal y la ley de atracción, y que ha tenido en estos 15 años un trabajo muy importante en elevar la frecuencia vibratoria de Venezuela y del mundo, ahora a nivel virtual. Así que estamos de celebración. Vamos a tener 3 invitados sumamente especiales. El 15 es sábado, así que están cordialmente invitados. Cuando digan quién los invitó, pueden colocar allí con toda confianza mi nombre. Los invito cordialmente a que se inscriban, a que participen y estén allí. Si eres venezolano, vas a entender muy bien el tema de no sé, el conectarnos, el estar juntos nuevamente, así sea de manera virtual. Te voy a decir quiénes van a ser los invitados. Va a ser el padre Ricardo Bulmes, va a estar Carlos Fraga, que bueno, es bastante conocido a nivel de Latinoamérica, y Gian López. Les hablo un poquito rapidito de ellos. El padre Ricardo Bulmes es un conferencista, es un padre de la Iglesia Católica. Quiero aclarar que CRP no tiene nada que ver con religión, para nada. Nosotros no peleamos con ninguna religión. La religión son como universidades que, pues no sé, enseñan cómo conectarse con Dios, pero tú no necesitas de una religión para conectarte con Dios, con la divinidad, con tu ser interior, para nada. Pero bueno, él es de la Iglesia Católica y es un conferencista muy reconocido, se ha dedicado, su trabajo ha sido justamente el voluntariado, o bueno, su misión, no sé si le dicen voluntariado, pero creo que es más misión del padre. Estuve investigando y es el director de Hogares Crece, así que he tenido el honor de también haber asistido a alguna de sus conferencias también por CRP y bueno, se van a reír. Tiene un sentido del humor fascinante, envidiable, diría yo. Y Carlos Fraga, pues imagínense, Carlos Fraga es actor y también tiene programa de radio, obras de teatro, es psicólogo y bueno, he sido su fan toda la vida. Trabaja mucho el tema de
no ponerle etiquetas a las cosas de bueno, malo, bonito, feo, esto no lo puedes hacer, esto sí lo puedes hacer, y maneja ese tema justamente de las emociones, de cómo te sientes y de cómo puedes trabajar con las cosas que te pasan, ¿sí? Tenía un programa, por cierto, en la radio que se llamaba Entre lo humano y lo divino y me encantaba ese programa porque sí, efectivamente hay cosas que son de lo humano, las emociones, el que tú no me caigas bien, y no sé cómo manejar eso, pero ¿qué te digo? Me caes mal, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no está mal, o sea, es parte de la vida, es parte de ser humano y es maravilloso, ¿no? Cuando tienes una persona que te pueda escuchar, no te vas a sentir juzgado, ¿ok? Ese es Carlos Fraga, los invito a seguirlo, tiene un programa, creo que todas las noches y hace live espectaculares hablando del tema y reflexionando del tema que habla en la radio. Y por último, Jan López, lo conocí recientemente también por CRP, de hecho es el que nos está asesorando para toda la parte digital, esa migración, porque nosotros éramos más que todo siempre dando clases en vivo y la parte online surgió a partir de la pandemia y él es el que nos está ayudando a reforzar todo eso, ¿no? Entonces es un experto en marca. Un tema que se nos pasó mencionar justamente, me acabo de acordar, es el tema de la marca personal, que aunque tú seas migrante, aunque tú quieras trabajar bajo empleado de dependencia, debes manejar tu marca personal y de eso, de hecho, vamos a crear entonces otro episodio hablando de eso porque es súper interesante y es importante que tú ahora seas voz de las cosas que te gustan y de las cosas que puedas compartir. Hay muchas cosas que tú como ser humano puedes compartir en las redes sociales. No se trata solamente de jueguitos y cositas, sino de tu voz. ¿Cuál es tu voz al mundo? ¿Qué cosas quieres decirle al mundo? Así que tu marca personal es muy importante manejarla y él va a ser uno de los conferencistas de este evento. Así que bueno, vamos a ver qué tiene que decirnos. Y bueno, yo los invito muy cordialmente. En las notas del episodio les voy a dejar toda la información de cómo se pueden inscribir para que estén presentes en este evento. Muy pronto vamos a tener una nueva fecha para la formación de practicantes CRP. La de este mes ya se agotó, que fue el día de ayer. Entonces vamos a tener una nueva fecha muy pronto para que te puedas inscribir, para que puedas ser sentir, experienciar, reconocerte, sentirte bien, estar en esa felicidad, en esa abundancia de manera diaria. No sin más, te dejo mis redes sociales, me consigues como migrando en AF de alta frecuencia, en AF en todas las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Me puedes escribir directamente a mi WhatsApp, que también lo dejo en las notas del episodio, por si necesitas cualquier duda, si quieres proponer temas para este podcast. Así que con esto me despido. Sigue caminando hacia ti. Yo soy Vanessa de Migrando en Alta Frecuencia.